intentarlo, ¿ok? Voy a ver de qué se trata. ¿Sí? Es el único que tengo. Mira. No puedo sacarlo. ¿No? No puedes sacarlo. Sí. Sí, lo voy a borrar. Voy a ver de qué se trata. Sí, lo voy a borrar. Sí. Pues ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Domingo 2 de abril. Domingo de Ramos. Termina la Cuaresma y entramos a la Pascua. ¿dónde está la fruta? La semana más grande de nuestra fe. Voy a empezar. Busquen o se han preguntado por qué no hay una enseñanza de un católico, porque de un protestante van a encontrar cosas herejías, pero de un católico, un predicador, un sacerdote, o sea, un obispo, el mismo papa, ¿por qué no han encontrado una enseñanza sobre los beneficios? Escúchenme bien, los beneficios que trae a la persona, al laico, el recibir el cuerpo de Jesucristo en la mano y de pie. Una enseñanza, una prédica, algo que nos diga, oh mira, estos son los beneficios. Porque no lo hay, no lo va a haber. En cambio, una enseñanza sobre recibirlo de rodillas y en la boca, sí la hay, y muchas. Te invito a que busques ambas, a ver qué encuentras. La ley de la iglesia siempre ha sido, escúchame bien, siempre ha sido de rodillas y en la boca. La ley sobre dar a los fieles el cuerpo de Cristo. Se permitió de pie y en la mano, se permitió. Yo no me voy a poner a pelear con eso. Un porqué también busca y lo vas a encontrar. Vamos a entrar un poquito en ese tema. ¿De dónde viene? ¿Quién lo propuso? ¿Sí? Vamos a ver la primera persona que recibió a Jesucristo. Que por cierto, este 25 de marzo se celebra ese día. Y la mayoría de parroquias, escúchame bien, ya están dejando a un lado ese día. Bueno, ese no es tema. Es sobre la solemnidad de la Anunciación a la Virgen María. Si tú buscas en Google o una imagen sobre la Anunciación a María, la Virgen va a estar hincada en oración cuando se le aparece el ángel Gabriel. ¿Sí? Se nos está diciendo que la primera persona que recibió a Jesucristo, a Jesús, fue su madre y lo recibió de rodillas. De ahí partimos. Vamos a ver la diferencia en un hereje, ¿sí? En un protestante y en un santo. O la diferencia entre personas que puedan decir que está bien recibirlo de pie y en la mano, a diferencia entre un santo. ¿Por qué entre un hereje y entre un santo? ¿Por qué hacer esa comparación? Porque debemos de ver de dónde surgió la idea de recibirlo de pie y en la mano. Si vamos a profundizar en esto, fue de un hereje,
de un protestante, ¿sí? Todo comenzando en el Concilio Vaticano II. La diferencia entre un hereje y un santo lo podemos ver de este modo en Lutero, que es el primero que se divide. Siendo sacerdote, llevaba un poco las ideas de su doctrina. Conforme se alejó de la iglesia, que es lo que nos puede pasar a nosotros, va a ir distorsionando todo esto hasta el punto donde llega a decir que no está realmente la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, que no existe tal cuerpo de Jesús allí. Por lo tanto, no es importante hincarte, está en sus escritos. De ahí es lo que quiero partir, porque una de las primeras personas que dijo antes de Lutero que no estaba el cuerpo como tal allí, Juan Calvino, ¿sí? Un protestante, un hereje. A diferencia de los santos, hace unos meses murió no recuerdo su nombre, la última persona que estaba en vida, que cuidaba al Santo Padre Pío, ¿sí? Y esta persona decía cuál grande era la importancia del Santo Padre Pío, el darle al pueblo, ¿sí? El darle al pueblo la comunión, ¿sí? A darle al pueblo a Jesús Eucaristía en la boca y de rodillas, ¿sí? Que estos santos como el Padre Pío y entre otros que hoy tenemos en los altares, nunca lo recibieron ni de pie ni en la mano, santos, ¿sí? Entonces aquí no vamos a hacer caso a los santos o a una persona que hoy me dice no pasa nada, recíbelo. Incluso me atrevo a decir esto, escúchame bien. Aquí le vamos a hacer caso a un santo que sabemos que ya está en el cielo, o a un sacerdote que aquí te dice hoy, no, está bien, párate, porque a mí me lo han dicho. Y tristemente esa vez me paré desconcertado y lo recibí como pues en la mano y parado, que después analizando me sentí mal por eso. Pero bueno, entonces si yo te pregunto a ti, pídele un consejo a alguien, ¿a quién le vas a aceptar más ese consejo? ¿A alguien que ya sabemos que está en el cielo, o a alguien que está caminando en luchar día a día, aquí igual que tú y que yo? Obviamente alguien que sabemos que ya está en el cielo, ¿no? Pues esto decían los santos que tenemos el día de hoy en los altares. La importancia de lo correcto. La importancia de lo correcto. Lo correcto es, como dije en un principio, la ley siempre ha sido de rodillas y en la boca. Se permitió como tal. Bueno, Santo Tomás de Aquino nos decía que el sacerdote, por tener las manos consagradas, y esto es algo con lo que hoy se pelean muchas personas, ¿sí? Que incluso los diáconos no tienen las manos consagradas y lo pueden repartir, ojo. Decía también que podía repartir el cáliz, porque estaba en la copa, no tocaba el cáliz, la sangre de Cristo, sí, bueno. Decía que Jesucristo, en la última cena, al haber hecho el mostrarle su cuerpo en la Eucaristía, Él hace esto y Él lo reparte. Y decía Santo Tomás que el sacerdote es el único intermediario entre Dios y el pueblo. No debe de haber otra persona, ¿sí? Como hoy hay ministros de Eucaristía. También nos decía el mismo Santo Tomás de Aquino, pues de esa manera que nada que no esté consagrado, nada de eso lo puede tocar. Algo que decía también esta persona que cuidaba al Padre Pío, que el Padre Pío hacía esas referencias. La beata Sor María Serafina Micheli tuvo una visión en el año 83 en una ceremonia donde veía a Lutero en lo más profundo del infierno, rodeado de demonios
clavándole dice, un gran clavo en la cabeza y lo tenían arrodillado. Esto hace referencia a lo que él decía, que no era necesario arrodillarse, puesto que no estaba Jesús allí. Pues, beata es la visión que tuvo, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Hoy, día domingo, vamos a leer, se lee una lectura en misa, carta a los Filipenses, muy interesante, que yo hace días tenía un escrito, ya de hace días. Ahí me da mucho por escribir, mas no me lo memorizo. Pero voy a leerles lo que escribí. Puedes decir en tu comunidad, en tu parroquia o donde tú asistas, algo que las personas van a estar de acuerdo contigo, que el 80% de los católicos, ojo, el 80% de los católicos hoy en día no van a misa los días domingos. De los que van, el 70% no cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Cómo se va reduciendo esto? El 80% de los católicos no va los domingos a la Santa Misa. De los que van, el 70% no cree que Jesús está realmente presente en la Santa Eucaristía. Y aquí yo hago un paréntesis, porque muchos decimos sí creer, y cuando vamos, ¿qué vamos haciendo? ¿Sí? No estamos preparados para recibirlo realmente. Y no voy a entrar en tema de la confesión o si estamos en gracia. En ese peregrinar, en esa fila donde vamos, ¿qué vamos haciendo? ¿Con qué distracciones no llevamos? ¿Sí? No quiero entrar en tema. Pero el 70% de los que asisten a la iglesia no creen. Y todos a los que tú les digas esto van a coincidir. Si tú dices en tu comunidad, van a coincidir porque es un hecho. Todos coincidirán contigo. Pero si les explicas el por qué, se molestarán. Bueno, aquí la explicación. Todo comenzó al empezar a faltar el respeto a Cristo Eucaristía. Al permitirse un desfile de personas en el altar. Reitero, todo empezó, ¿sí? Todo falta de respeto, el ya no creer en la Eucaristía, comenzó en el Concilio Vaticano II, donde se permitió un desfile de personas en el altar, ¿sí? Ahora cualquiera camina, cualquiera anda arriba. Yo he andado arriba, cosa que después hice conciencia y no creo que sea del todo bien. Hay situaciones en las cuales un laico tiene que estar, ¿sí? Pero no así como Pedro por su casa. Así comenzó todo esto. Y lo más recalcable, que cualquiera pueda repartir el cuerpo de Cristo Eucaristía. Que cualquiera lo pueda tocar, que cualquiera lo pueda repartir. Cuando estamos diciendo lo que decían estos santos, que solamente el sacerdote es el intermediario entre Dios y el pueblo. Aquí hago un paréntesis y dirán que yo no soy el adecuado para decir esto. Pues miren, voy a hablar de mí y en mi propia parroquia, no en otra, a la que yo asisto. El sacerdote se ha sentado, hermanos. El sacerdote se ha sentado y ha dejado a los ministros disque extraordinarios. ¿Sí? Que ministros extraordinarios, yo digo disque extraordinarios. El sacerdote se ha sentado y los ha dejado solos repartir el cuerpo de Cristo cuando tiene que ser él el que consume, el que termine el sacrificio que comenzó entre Dios y el pueblo. No es justo. Paréntesis, ¿por qué digo disque extraordinarios? Porque recordemos que cuando se permitió esto, dijo que para unas situaciones extraordinarias. ¿Sí? Hay misas que se dan en lugares donde es un convento, hay muchísimas, cientos, miles de personas, ¿sí? Y otra cosa que también ha pasado en mi comunidad y en otras alrededor donde yo he ido, hay 15 personas, 15 fieles, 15 laicos escuchando la misa y el sacerdote con un ministro o con dos.
Por favor. El sacerdote con 15 personas y con 1 o 2 ministros. No creo que sea lo correcto. Bueno, todo esto comenzó cuando empezó el desfile de personas en el altar y que cualquiera pueda repartir el cuerpo de Cristo de Eucaristía. Y no siendo poca cosa, metiéndole en la cabeza que no es importante eso que están recibiendo. ¿Sí? Decíamos ahorita. Todo comenzó de un protestante que se separó y de un hereje, Lutero y Calvino, ¿sí? Que no es importante. Fueron sus palabras. Y nos lo han puesto tanto en nuestra cabeza que inconscientemente nos lo hemos creído. ¿Por qué inconscientemente? Porque de nuestra boca decimos que sí, pero Dios también nos dio un cuerpo para adorarlo, para recibirlo como se merece, de rodillas y en la boca, como fue en un principio, ¿sí? Como hoy hay algunas santas misas, donde la única manera que se recibe es de rodillas y en la boca, como lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando? Que las están quitando. Las están quitando. Hace un par de meses, poquito más, el Santo Padre, el Papa, dijo que, estoy hablando de las misas tradicionales, que estas misas tradicionales no son del todo lo correcto. No quiero hablar del tema. Y que a partir de hoy, cuando él estaba diciendo, ya nadie de los sacerdotes que no haya sido consagrado a partir de, no recuerdo qué año dijo, no hace mucho, ya no iba a poder celebrar esas misas. O sea que todavía los que la están haciendo sí, pero eso fue lo que se ha estado haciendo, fue nada más entrar al tema para después decir otra cosa, porque ya salió a decir días atrás que ya no, que ya las va a quitar rotundamente. No quiero entrar en tema con estas misas porque es lo más bendito que hay. Es lo más bendito que hay conforme se lleva todo el rito, conforme la gente respeta a Dios allí, lo más santo que hay. No quiero entrar en tema. Entonces, se nos hizo, no siendo poca cosa, metiéndole en la cabeza al laico que no es importante eso que están recibiendo, que incluso lo pueden recibir de pie y en la mano. Y si no estás de acuerdo conmigo con esto, de lo que estoy diciendo, de que no es importante y que incluso lo podrían recibir de pie y en la mano, pues tendríamos que profundizar en el tema y mirar quién y de dónde vino esta propuesta. Y la respuesta está, recuerdan que les dije esto, lo había escrito días atrás, fue con lo que empecé ahorita, la respuesta está en el Concilio Vaticano II. Lo propuso un protestante. Sí, un protestante. Alguien que no cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Así que de aquí en adelante, cada vez que no comulgues de rodillas y en la boca, es importante que sepas que estás obedeciendo a los hombres y no a Dios, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Ahorita vamos a ir ahí. Y por si no fuera poca cosa, no a cualquier hombre, sino que a un protestante, ¿sí? A un hereje. Y aquí había escrito que te recomendaba leer la palabra de Dios, Filipenses 2:10, ya sabes lo que dice y te lo voy a leer porque se lee el día de hoy en la Santa Misa, hoy, domingo 2 de abril, domingo de Ramos, a punto de entrar a la semana más grande de nuestra fe. Dice así: Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo,
y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Se humilló a sí mismo y ahora nosotros no nos queremos humillar ante Él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y en los abismos. Y en los abismos. ¿Qué decíamos ahorita de la visión de la Santa Sor María? En los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor por gloria y gracia de Dios. Palabra de Dios, ¿sí? Esto se lee el día de hoy. Toda rodilla se doble al nombre de Jesucristo. Hermanos, no es solamente su nombre. Es Jesucristo realmente presente allí. Realmente presente allí. Yo en una ocasión le pregunté a un sacerdote sobre este tema de arrodillarse y no sé. Pues el sacerdote me contestó que no es necesario, que incluso qué tal si atrás alguien piensa que eso es exagerado y lo que vas a provocar es, ¿cuál fue la palabra que usó? Pues que iban a decir que es una exageración. Hermanos, ¿qué hizo Jesucristo? Y a mí me gusta leerlo en Isaías, ¿sí? Cuando era una profecía. Lo dice de una manera, todo lo que iba a suceder con Jesucristo. Ah, pero hoy es exageración. ¿A dónde queremos llegar? ¿Sí? Es Jesús. Es Cristo. Esta semana vamos a entrar a la semana más grande de nuestra fe. Es el que se entregó por ti y por mí. Es al que traspasaron, dice la palabra de Dios. Al que clavaron. Al que coronaron. Hoy nos enseñan una corona bien bonita de espinas. ¿Sabes cómo fue la corona que le pusieron a él? Era un casco. Un casco. No era una coronita. Era un casco. Por todos lados. ¿Sí? Entonces... pero es una exageración. Me dijo el sacerdote, ¿verdad? Dijo el sacerdote que qué tal si había una mujer, hasta le puso nombre, no recuerdo qué nombre le puso, que si tenía algo en las rodillas, pero pues cómo se iba a hincar. Yo entiendo eso, pero los sacrificios que tenemos que hacer. Nos dio también un cuerpo, nos dio oídos, nos dio boca. Debemos alabar al Señor con nuestra boca. Debemos procurar no escuchar cosas malas y escuchar cosas buenas para alabarlo y darle gracias por estos sentidos. El sentido del oído que tenemos. Tenemos tacto, otro sentido. Debemos adorarlo con nuestro cuerpo, con nuestro tacto. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Simplemente que la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará al nombre de Jesús. Y hermano, hermana, lo tenemos presente frente a nosotros. ¿Sí? Dice un sacerdote, no es mucho el arrodillarnos. Deberíamos postrarnos cuando el sacerdote nos lo va a dar hincados. Dice el sacerdote, pero pues nos tenemos que enderezar para recibirlo. Pero nos tendríamos que postrar. Es Dios. Es Dios. El que por pura gracia se fija en ti y en mí y nos sigue manteniendo de pie. El que ya pagó por nuestros pecados es Dios. ¿Sí? Un par de puntos que dije que les pueden parecer groseros o exagerados. Dije disque ministros de Eucaristía, ¿verdad? Se pueden sentir ofendidas algunas personas. Expliqué por qué disque extraordinarios. Porque hoy hay 15 personas en la comunidad y está el sacerdote con 2 ministros. ¿Y dónde está el sacrificio del sacerdote también? Así sean 200 personas.
Hay testimonios de sacerdotes. Hay testimonios de sacerdotes que tienen muchísimos fieles y solamente el sacerdote lo reparte. Se nos enseña que son puros hombres los que deben de estar pisando el altar. ¿Sí? Esa es la... Nuestros gestos son importantes, por eso decía ahorita el hincarnos. Nuestros gestos, nuestras acciones, es lo que se enseña también. El que haya puros hombres en el altar es la invitación inconscientemente que se le hace a los niños que están asistiendo a misa y mirando a un llamado al sacerdocio. ¿Sí? Ahora, pues las mujeres en el altar, por eso en el protestantismo hay que sacerdotisas y que no sé qué, porque nosotros mismos somos culpables que les estamos dando luz verde a entrar a todo esto, a toda la rebeldía. Dirán, pero no es así. Yo no me voy a poner a discutir con esto. Yo nada más digo lo que es y no hablo por hablar. He leído mucho y hay muchas estadísticas. No estoy hablando por hablar. Y si nos vamos con lo que dice alguien y lo que dice otro, pues vámonos con lo que dice alguien de aquí del mundo, con lo que está diciendo alguien que ya está en el cielo, con los santos. Entonces, con todo respeto a todo esto, simplemente quiero hacer ver que es importante lo que estamos recibiendo. No es un pedazo de galleta, como dicen los protestantes, que propusieron que cualquier persona podía repartir el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Como un protestante. ¿Sí? Ahora, en el Concilio Vaticano se invitaron protestantes a opinar. Ahora, ¿qué está sucediendo ahorita en este tiempo? Con el Walking Together, con el... ¿cómo se llama? El... Se me fue la palabra. El concilio... No. Se me fue. Caminar juntos que está llevando el Papa. Sé que ustedes sí se acuerdan, yo no me acuerdo. Está aceptando propuestas de todos los laicos, ideas, ¿sí? Cuando se empezó a hacer todo esto, yo investigué, pregunté en mi comunidad, al sacerdote, al diácono, investigué y me dijeron lo mismo, todos, que se iba a llevar de tal modo, y sí, cuando fue así, se le pidió a todas las personas de las diferentes comunidades que fueran allí, les daban una hoja, no sé cómo haya sido, yo obviamente no fui, obviamente, voy a decir por qué. No sé si eran preguntas o no sé qué, que tú ibas a contestar o tú ibas a opinar, no sé. La entregabas en tu comunidad, el sacerdote de tu comunidad la leía, la de todos los fieles. No sé si en verdad tenían tiempo para eso, no sé. Pienso que no. Pienso que ni lo hicieron. Iban a escoger las mejores y le iban a llevar a la diócesis. De todas las iglesias a la diócesis. Por la diócesis iba a tener otra vez un montón de cartas. Que se iba a sentar una tardecita, las iba a leer el obispo, que no sé si tuvo tiempo, no creo, no sé si lo hizo, tampoco creo que lo haya hecho. Iba a escoger las mejores y las iba a mandar al Papa. Al Papa le iban a llegar de todas las diócesis, otra vez un montón, no. Se iba a sentar, lo iba a leer, no sé si tuvo tiempo, no creo, no sé si lo hizo, tampoco creo, la verdad, siendo honestos, y ustedes se lo preguntan, van a quedar en cuentas igual que yo. Y de ahí iban a mejorar la doctrina. Hermanos, lo escrito está en la Biblia. Lo que tenemos que hacer como comunidad lo tenemos que hacer. Lo que el sacerdote tiene que hacer ya sabe lo que tiene que hacer. La doctrina está escrita. ¿Qué estamos buscando? Otras ideas. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo empezó ¿cómo se llama esto? Se me fue. ¿Cuándo empezó? Ojo. ¿Saben cuándo empezó lo de la casa abrámica? Pero está revolviendo cosas. No, es que viene de la mano. ¿Sí? Esa ya está. Y el Papa estuvo de acuerdo. ¿Sí? El Papa estuvo de acuerdo en poner allí no sé qué tamaño sea su espacio, su templo, su capilla, no sé.
católica junto con otras para formar una sola comunidad. No es así el ecumenismo. El fiel católico está llamado a enseñar la verdad y a atraerlos, no a aceptar. No a aceptar, y menos a dar una doctrina mezclada con otras, querer hacer una sola. Menos eso. Yo no le encuentro sentido. Y aquí hago un paréntesis. Si alguien me puede explicar esto de la casa abrámica, sus beneficios, estoy abierto. Si alguien me puede explicar los beneficios de recibir a Jesús en la mano y de pie, estoy abierto a que me lo expliquen. Porque en verdad son cosas que no entiendo. Y no entiendo porque soy limitado. Soy limitado yo de sabiduría, sí, soy limitado. Pero no por eso es que no lo entienda. Es que he buscado. Es que me he informado. Y no lo entiendo. ¿Sí? Entonces, sobre lo que dije, otra vez volviendo a como me referí, de disque extraordinarios, todo eso no es para ofender. Es que son extraordinarios en una situación extraordinaria, como se habló cuando se propuso esto. No para cuando hay 100 personas en la iglesia. Ahí no. Y menos cuando ha habido 15 personas y está el sacerdote y 2 ministros, como lo he vivido. Y menos para que el sacerdote se siente y lo den los ministros también, como lo he vivido. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un llamado a los ministros. Un llamado a los ministros a que recapaciten. ¿Y por qué digo esto? Porque yo en una ocasión, platicando sobre esto de los ministros, una persona que es ministro de Eucaristía estuvo de acuerdo conmigo y dijo las siguientes palabras: ojalá un día esto se termine. Esas fueron sus palabras. Ojalá un día esto se termine. Pero ¿cómo se va a terminar si no empezamos? Debemos empezar nosotros, los laicos, porque los sacerdotes que lo hacen de la forma correcta son muy pocos. Y los que hablan de esto, los callan. ¿Cuánto sacerdote no ha hecho las cosas correctas, que en parte es hablar, y lo han callado? Hay muchos. Y otros en otros países que han ido presos. Pero ese es allá, porque la política del país no le gusta. Pero yo hablo por la misma iglesia. La misma iglesia los ha callado. Entonces estoy diciendo, la misma iglesia los ha callado. ¿Quién tiene el poder para esto? Pues Roma, el Papa. Por enseñar lo correcto. Pero... ¿y los que enseñan lo contrario? ¿Para cuándo? Si un laico afirma ahorita: estoy a favor del aborto, apoyo el aborto, automática, excomulgado, no se ocupa hacer papeleo. ¿Y Alemania? ¿Para cuándo? Un ejemplo por poner a Alemania. Luego más corto. No debería ser igual al momento. O sea, están abiertos sus ideas, contrarias a la doctrina, contrarias a Jesucristo, contrarios a la palabra. Tú y yo no estemos contrarios a la palabra. La lectura del día de hoy dice que toda rodilla, toda criatura doblará sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. Ya termino. Hoy en la Santa Misa no solamente está el nombre de Jesucristo, sino que el sacerdote te lo va a poner enfrente, a Jesucristo presente. Adorémoslo como es. Bendiciones para todos.